Listo. Ok. Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast de negocios, cannabis y política. El día de hoy tenemos un invitado de honor, Alex Mireles. Pablo, qué gustazo. Bienvenido aquí a Comunidad Pablo Luna. Eh, pues ya teníamos rato, ¿no? Que queríamos hacer un programa, ya tenía rato que estábamos organizándonos así de, oye, pues ya estaría bien que grabáramos algo. Pues ya que se dio la ocasión, Alex, ¿qué te parece si te invito un té? Estaría de Nos damos lujo. un tecito para aquí para que las personas vean el té CBD Vive de Canamich. Y hay algo que, pues que nos unió, ¿no? Al final del día. A ver, saca el tuyo con tu manita santa. Ok. Que fue el cannabis, ¿no? Porque tenemos en común lo de la masonería, de que por ahí anduvimos también en aquellos entonces con el movimiento de tu papá, el doctor Mireles, pero al final del día lo que nos terminó como uniendo o que lográramos llegar a este espacio pues fue el cannabis, ¿no? O sea, Sí, claro, por supuesto. ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes del cannabis o de la marihuana, ¿no? Porque pues tú vienes de la Tierra Caliente, ahorita vamos a Claro, hablar de dónde claro. vienes y a dónde vas. Pero ¿cuál fue tu primer contacto? ¿Que te acuerdes de chiquillo, ya más grande? Cannabis. Eh, obviamente, pues soy del rancho, como lo acabas de mencionar. De allá de donde somos hay muchos alacranes. Entonces, nunca, en cualquier casa, en cualquier casa a la que yo iba, nunca hacía falta ver un frasco de alcohol con marihuana. Nunca hacía falta. Y ese ya sabes tú, pues que era el remedio, ¿no? Para todo. De que, ay, me picó una avispa, un alacrán. Sacaban las señoras, las abuelitas de todos los hogares, su frasco de marihuana con alcohol para untarte. Sí, Ok, es más común, por ejemplo, que las abuelitas, ¿no? Pero ya en tiempos más modernos, pues las mamás, por ejemplo, no, ya no acostumbran eso, ¿no? Porque todo el mundo, yo siempre hago referencia también a mi abuelita y realmente también fue como que los primeros, ¿no? Échale alcohol con marihuana o cosas así por el sí. estilo, de cualquier cosa que se daba. Alex, ¿de dónde vienes? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces? Quiero agradecer a nuestros amigos de Sense. Acá viene la tacita, qué bonita esta de Y de Sense. Canamich. Ah, y de Grupo Y Canamich, de gracias a Grupo nuestros amigos de Canamich. Grupo Canamich. Muy bien Ah, rico. está riquísimo, ¿eh? Este es de mango guaraná con hemp. A ver si no nos da sueño aquí. Bueno, os traje unos jugos aquí con azúcar y todo, a ver si nos da sueño, porque sí son muy efectivos nuestros Está muy productos. rico. Muy, muy rico. No, no. Entonces, ¿tú naciste en Tepeque? Sí, ahí en Tepacatepec. Este, pues allá pasé más que nada mi vida en Uruapan. Ahí en Uruapan estuvimos viviendo un buen rato, hasta los 10 años. Después me regresé de nuevo a Tepeque, a Tepacatepec, nombre completo. Y de ahí me vine a Morelia y de Morelia me fui para Estados Unidos. Y 8 años después regresamos. ¿Y siempre te llamó la atención la medicina por lo de tu papá Exacto. o eran ya tú por tu cuenta o veías el No, ejemplo de tu jefe? me latió mucho precisamente por mi papá. Yo lo veía, lo acompañábamos de niño, estábamos chiquillos, y lo acompañábamos a atender a los pacientes viviendo en Estados Unidos. Mi papá, pues porque no tenía licencia, no podía atender abiertamente o poner un consultorio en Estados Unidos siendo un doctor mexicano. Entonces, sus pacientes más que nada eran todos, en su mayoría mexicanos, 100% mexicanos. No me acuerdo haber conocido a ningún latinoamericano. Este, también creo que fueron dos pacientes americanos que eran de mucha confianza, que las personas que lo recomendaron con mi papá nos aseguraron que no iban a decir nada, que no lo iban a delatar y etcétera. Entonces, en fin, cuando le llamaron a mi papá de que había un paciente en cualquier parte de California o hasta de casi todo la parte esta de California, viajábamos, era viajar horas y horas y horas. ¿Qué año era más o menos? Ah, ¿qué año? Creo que me fui como ¿qué fue? En el 2009, 2010. Ujú.
Ok, o sea, fue como unos 4 años antes de que empezara el tema de las autodefensas, ¿no? Sí, sí, bastante. Ok, entonces, ustedes vivían en Estados Unidos Sí. y se vinieron a Tepalcatepec, ¿o cómo estuvo ahí la...? Nos regresamos, empezamos a vivir otra vez en Morelia, de ahí nos fuimos a Colima y de Colima nos fuimos a Tepeque. Yo ya había terminado mi carrera, bueno, no, estaba empezando mi carrera, pusimos un ciber y nos dedicamos ahí al pueblo, toda la familia. Y ya viviendo ahí en Tepeque, cuando yo cumplí 25 años, detona todo esto. Yo estaba por terminar la carrera y justamente en la facultad empecé a notar que iban a preguntar por mí. La suerte con la que yo corrí es de que no sabían cómo me veía, pero sabían mi nombre. Entonces, a varios de mis compañeros, incluso a personas al azar, estudiantes, al azar así enfrente de mí les preguntaban, oye, ¿tú conoces a Alex Mireles? Y pues les decían que no. Y ya mis compañeros ya sabían qué show. Entonces, Porque salió en YouTube, ¿no? Salieron unos sí, videos de tu papá que exactamente. se Traía hicieron... su pasamontaña y todos, y Ujú. todo el mundo empezó a gritar su nombre. Pues dicen, papá, pues ya se lo quitó. Y fue el día que se presentó formalmente como el doctor José Manuel Mireles Valverde. Fue la vez que se veía muy destacado el logo de la logia, ¿no? El escuadra y el compás Sí, traía su anillo. sí, siempre. Sí, O sea, a ti te tocó vivirlo desde tu escuela. sí. Prácticamente estalla esto, pero bueno, aquí ahora sí que lo que tú quieres contar, ¿no? Lo Ujú. que salga de tu ronco pecho. Pero tu papá te decía, ahorita mi hijo está pasando tal cosa, o tú sabías algo, o más bien tu papá dejaba que tú siguieras teniendo tu vida normal, entre comillas, porque ya no podías llevar una vida normal. Sí, sí, ¿cómo era tu relación con tu papá? La comunicación más que nada. Tenemos mucha comunicación, muchísima. Digo, yo estaba en ese entonces estudiando, cuando mi padre sale a dar la cara ante el mundo y sale con el nombre. Y entonces, pues como precisamente ustedes sabrán, o la mayoría de los michoacanos saben, el apellido Mireles es muy poco común, o sea, no es tan común. Es un apellido muy raro. Entonces, en cuanto sale él a decir Mireles, luego lo se pone a buscar a todos los descendientes. ¿Cómo es que se maneja el crimen organizado? Si tú, Pablo, eres una persona, tal vez no ocupas ser narco ni nada de eso, pero eres un empresario que tiene mucho dinero, te hiciste de mucho dinero, tienes una gran fortuna gracias a tu trabajo digno, correcto, explotaste un mercado y te hiciste millonario, ¿no? Entonces, saben que esa persona, pues en algún momento, tú sabes que te van a querer secuestrar o te van a querer hacer algo a cambio de dinero. Entonces, tú solito te empiezas a contratar tu seguridad, Seguridad. ¿no? Entonces, como saben que es muy difícil llegar a ti, agarrarte a ti, porque traes seguridad, porque siempre andas al fregadazo, Van con tu ¿qué hacen? familia. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces, eso fue lo que hicieron. Mis tíos, hermanos de mi papá que viven aquí en Morelia, se tuvieron que cambiar de casa para que no los ubicaran, porque muchos sabían que estaban relacionados. Este, entonces, como no daban con mis tíos, pues se fueron con nosotros, ¿no? Con los hijos. Y ya nos estuvieron buscando. Y sí fue, yo mismo le hablé a mi papá, le dije, oye, pa, hay gente acá en la escuela buscándome, ¿ya te ubicaron? Les dije, no. Eh, Fue hace 10 años, ¿no? Exactamente, sí, 2013, sí, 2023. sí, exactamente. Eh, entonces, sacan a Memo Valencia, que era presidente municipal de Tepeque. Ok. Y como a él lo pusieron en ese entonces contra quienes nosotros estábamos luchando, pues lo sacaron y uno de sus escoltas sí me conocía porque ahí en Tepeque convivíamos mucho con Memo, ¿sí? Pues somos del mismo pueblo, él es Valencia, mi mamá es Valencia, Tú eres entonces, Mireles Valencia, ¿no? exactamente, exactamente, entonces pues ahí en el pueblo todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces por eso convivíamos. Y cuando lo sacan, se comunica uno de sus escoltas con una chica que era su novia ahí en Tepeque. Y le dice, oye, yo sé que tienen rato buscando al hijo de Mireles y que no lo encuentran porque no lo ubican. Le dice a su novia, dile al doctor Mireles que cuánto me ofrece por la vida de su hijo. Dice, porque yo sí lo conozco. Y pues sí, esa escolta que andaba con Memo Valencia andaba con ese grupo
Y ese cabrón sí me conocía porque tengo que convivíamos con ellos ahí en el pueblo. Entonces le llega la noticia a mi mamá, a mi papá, manda escoltas conmigo a la facultad y nos salimos. Todavía no terminaba el noveno semestre, faltaba décimo semestre todavía para terminar la carrera. Y me fui a medio noveno semestre. Agarré mis cosas, lo que pude, y me fui a otro estado. Estaba ahí viviendo yo solo con 4 escoltas. Wow. Sí. Wow, pensé que había sido más tranquilo. Nunca habíamos platicado este tema. Obviamente, siempre hemos hablado de la parte de negocios, pero yo sí me preguntaba, y yo creo que muchísima gente, y es algo que mucha gente espera, ¿no? Ver qué pasó desde otro ángulo en aquellas épocas. Entonces, pues ya viendo que tú como hijo de este gran líder, Manuel Mireles, pues te tocó vivirla feo, ¿no? Entonces sí fue feo. ¿Qué Sí. sentías miedo, no? Me imagino. Este, O Al principio sí era miedillo, incertidumbre, porque ¿no? sí, o sea, era todo tan repentino y pues también estaba más chamaco. Entonces, sí, al principio era todo así, ay, y sí se sentían esos nervios, ¿no? Te digo, me tenía que andar cuidando. El noveno semestre lo terminé en la casa donde me fui a vivir, porque la facultad, la universidad me echó la mano dándome como un pase de intercambio así de rápido, porque obviamente yo no ocupaba la beca, ya tenía a dónde llegar. 3 meses encerrado en mi casa, terminando noveno semestre con la Universidad de Michoacán, y décimo semestre me ingresé a la del estado donde vivía. Pero y ya de ahí es donde tú ibas a la escuela y no moví un paso hasta que no llegaran los escoltas, nos subimos al carro y otra vez a la casa. Así me la viví 9 meses encerrado y de un lado para otro, pero con movimientos casi nulos. Wow. Sí, Y pues me imagino que tenías una comunicación con tu papá, ¿no? Así de sí, todo lo que tú hacías, tus hermanos, todo. sí, constantemente. Mis hermanos afortunadamente estaban con mi papá en ese momento. Mi hermano el mayor, él creo que él ya había terminado la facultad, entonces estaba como en la transición entre terminar la facultad y titularte. Mi hermana, la mayor también. Mi hermana, la más chica, pues obviamente estaba ahí viviendo en Tepec, ella iba a la secundaria. Y yo era el único que estaba fuera porque estaba terminando la carrera. Y sí, todo el tiempo nos comunicábamos, todo el tiempo, me hablaba también con mi mamá, me hablaba con mis hermanos para que todos supieran que yo estaba bien. Y o sea, siempre hubo comunicación, pero no veía a nadie más que a los escoltas que tenía. 9 meses así 9 meses. Sí, en ese estado. exactamente. Wow, no, pues 2013 fue un año muy fuerte, ¿no? Para nuestro país, específicamente para nuestro estado. Yo vi el video, y yo creo que todos, muchos mexicanos, porque tiene millones de reproducciones, ¿no? Los videos de tu papá. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue que traía el anillo de la logia. O sea, por lo regular en la logia, pues te piden en la masonería que seas discreto, que no. ¿Crees que fue una herramienta que utilizó tu papá sabiamente? No lo creo, lo Por- sé. No De lo verdad, sí. creo. Porque yo he especulado, ¿no? Yo en mi mente, y todos los millones de mentes han de haber especulado. De seguro se puso el anillo para invocar a todos los masones o algo por el estilo, pero queda en eso, ¿no? Especulación. No, Tú que eres el que tiene tú viviste a un lado de la verdad. sí, mira, mi papá, yo siento que, por decir, los héroes de nuestra historia que tuvimos, que sabemos que fueron masones. Desde Lázaro Cárdenas, algunos otros, Exactamente, ¿no? Benito Exactamente, Juárez. sí. Entonces, todos ellos, no sé si fallecieron sabiendo que habían logrado algo y estaban orgullosos de ellos. No sé si ya lo sabían antes de haber fallecido o si fallecieron sabiéndolo. Pero mi papá es un masón de los más orgullosos que existieron. Porque él hablaba por la masonería. Él, para mí, era un digno representante de la masonería. Para los que no sepan qué es la masonería, googleenlo, pero es donde estuvieron los héroes de la patria como Allende, en todo allá Sudamérica. Aquí,
Miguel Hidalgo. De hecho, la conspiración se daba desde aquí, desde el estado de Michoacán, la conspiración de Valladolid. Sí. Aquí surgió realmente la independencia de México, surge aquí en nuestro estado. Ujú. También la revolución, hay muchos indicios de que también aquí en Michoacán surgen muchos eh, héroes. Y 100 años después surge un tal Manuel Mireles. Entonces, Sí. estábamos en lo de la masonería. Me Sí. llamó la atención y yo rápido fui a hablar con los masones que yo conozco, a la logia. Yo fui y dije, Sí. oye, ¿qué onda? ¿Ya les avisaron o qué onda? ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Entonces era un masón bien orgulloso. Bien orgulloso, le echaba muchas ganas. Mi hermano el mayor y yo nos iniciamos como lobetones aquí en México. Ok. Como no podíamos tomar vino, nos dieron leche. Entonces, desde muy pequeños estábamos en esto. En Estados Leche y Unidos, miel, ¿no? Dice exactamente. en la liturgia. Ajá. Y en Estados Unidos estuvimos con los de Molay, con los Shacks de Molay. Ujú, Es como un tipo ajef aquí. ujú. Luego llegamos a México y aquí es donde me hago aprendiz, compañero y maestro. Ok. ¿Qué edad tenías cuando escuchaste de la masonería, de los masones? Si tu papá era alguien bien orgulloso, mis hijos todos, hasta la más bebé, sabe de la masonería. Todos, hermano. ¿Qué te gusta? 7, 8 años que fue cuando me hice el lobetón. Entonces, todo el tiempo lo sabíamos. Y como él quería levantar columnas en Tepeque, Para los que no sepan, nada más un paréntesis, sí, hermano, levantar columnas quiere decir iniciar un templo, iniciar una agrupación, iniciar un pequeño grupo, una célula. Ajá. sí, exactamente, necesita 7 maestros. Ujú. Entonces, encontró a los viejos masones de Tepeque, a los que tenían algún registro que fueron masones en algún momento, y los empezó a reunir. ¿Qué año? Eso, más o menos. Porque yo fui a Tepeque, a Tepalcatepec, a la logia de Tepalcatepec. Ah, ajá, Yo fui a la logia en el año 2009, 2010. ok. Y estaba su nutrida, ¿eh? Era de la Lázaro Cárdenas, ¿no? De la Gran Sí, Logia Lázaro sí, Cárdenas. número 7. Yo fui de parte de la Morelos en ese Ajá. entonces. Y ahí yo vi a tu papá. O sea, todavía no, ni siquiera quien se imaginara, ¿no? Que tu papá iba a ser un héroe. Exacto, Que el exacto. hermano. Sí, Yo mucho gusto, siento, hermano. Un yo siento abrazo que ya. fuiste semanas o días después de que la levantamos. Sí, sí, porque nos Sí, decían, hay que ir a reforzar a los exacto. hermanos de Palcatepec que acaban de Sí, hacer su sí. logia. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Tú Yo, estabas fu- ahí? yo fui uno de los que levantaron de esas columnas. A mi papá me dijo, oye, ponte a hacer trabajo de albañilería. Y pum, 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 macheteándole. Entregué la cantidad suficiente y me exaltaron a maestro. Muy bien. Y fui el último maestro que le hizo falta y entre los 7 maestros levantamos esas columnas. Wow. En- este, Levantamos fresca la logia, se levantan en armas. Fresca. Y en todo momento jamás dejó de ser ese masón orgulloso que te digo. Jamás, en ningún momento. Porque cuando tenía la oportunidad de dar pláticas, no cuando estaba ayudando a un pueblo a levantarse, para protegerse. No, no, cuando él daba pláticas, cuando exponía, cuando daba algún tipo de sermón, siempre incluía los mensajes para toda la comunidad masónica, siempre, siempre terminando con el es cuanto, diciendo mis queridos hermanos, el mensaje era para ellos, Sí. para toda la comunidad, siempre cargando su anillo y en lo particular, él me decía con con tanta emoción, con tanto orgullo, me decía, hijo, este tipo de movimientos lo deberíamos de estar encabezando los masones, porque somos los que tenemos las únicas armas que sin disparar nada logran grandes cometidos. Así lo hizo Lázaro Cárdenas, así lo hizo Benito Juárez. Dice, ¿cuáles son nuestras armas, hijo? ¿Cuál es tu credo cuando entras entre las columnas? Igualdad, libertad y justicia. Dice, y eso un masón es su pan de cada día. Entonces mi papá cada vez que podía y siempre te decía alguna frase con el número 33. Siempre, con doble sentido. Wow. ¿Sí? En México, hace más de 200 años, se da algo que se llamó la conspiración de Valladolid, Ujú.
que así le pusieron coloquialmente o en su modo fresa, por así decirlo, pero en realidad la conspiración de Valladolid era una logia masónica organizándose para levantarse en armas contra los españoles. Eh, Tu papá, ahora ya que veo que relacionado estabas con ese movimiento, eh, ¿tu papá usa la estructura de la masonería? O sea, él aprovecha esa estructura masónica, porque sí hubo muchos masones muy respetables, como Fernando López Alanís, que sé que lo ayudó muchísimo. Sí. Eh, ¿Él lo usó conscientemente, la estructura masónica? O... Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Te acuerdas que hace unas semanas, no, sí fue hace unas semanas que nos vimos, platicamos sobre el video que le grabaron a mi papá regañándolos? ¿Sí te acuerdas que Sí, platicamos? sí, sí, sí. Este, él, él se dirigía ante la parte de la sociedad político-social, siempre usando las enseñanzas de la masonería, siempre. Cada vez que lo invitaban a cualquier lado, a cualquier logia, iba y siempre aportaba su granito de arena. La mayoría de sus actividades sociales y comunes eran en base a lo que uno aprende en la masonería. Entonces, yo siento que él es de los pocos, si no es que el único casi recientemente, que no deja todo lo que se dice entre columnas, sino lo aplica en el mundo profano. Había, Alex, un cura, ¿no? También el padre Pistola, ¿eh? Oh, Uno de sí, Apaxingán, ¿o sí, de dónde era así? sí, De sí, Apaxingán. por ahí. Tu papá lo conocía, ya habían platicado, porque surgieron más o menos en el mismo tiempo, ¿no? Con don Ajá, Hipólito Mora, que también ajá. tuve el honor de entrevistarlo. ¿Qué relación había que tú supieras ahí ya, ahorita ya 10 años después de todo lo que pasó? ¿Cómo estaba ahí la cosa? Este, Porque era un padre, o sea, como la iglesia católica, ¿no? Porque ya estamos hablando aquí de un caudillo masón como tu papá, eh, con la iglesia católica empistolada. que dices, ah, caray, se empistoló la iglesia y salieron los masones. O sea, las dos instituciones que eternamente han estado peleadas, porque Sí. pues todo masón estamos excomulgados hasta donde tengo uso de razón. ¿Cómo era esa relación de agua y aceite, no? Se me hizo muy raro y yo no me lo explico. Pero lo más seguro que tú sí no lo puedes explicar. Sí, hermano, haz de cuenta, te lo voy a poner fácil. Las instituciones en las que ellos han estado participando, sí son como el agua y el aceite, pero dos personas bajo el mismo ideal hablan el mismo idioma. Entonces, ¿a qué me refiero? Mi papá, pues acá se empieza a notar y todo, y el padre Pistolas va y se presenta. Yo soy fulanito de tal, y me dicen así, y de ahí surge la amistad. O sea, el padre Pistolas va con tu papá, Sí, con Manuel Mireles. Llega y le dice, ¿qué onda, Manuel? Yo soy padre Pistolas. exactamente. Y ¿En Tepeque o en dónde se vieron? ¿O en X? Un Tepeque, lugar. Ah, en ok. Tepeque y en una misa que se dio, y entonces digo, empiezan a hablar el mismo idioma, el mismo ideal. Y el padre Pistolas, al igual que el padre Goyo, tienen algo sumamente increíble que dentro de ese oficio está también perdido. Personas que tengan la mente más abierta que lo que se les ha dicho o inculcado. El padre Pistolas jamás creyó las tonterías de que cuando están preparando a los futuros sacerdotes, les dicen que los masones es una religión, que los masones sacrifican mujeres en sus rituales y hasta niños, y que beben la sangre. Entonces, el padre Pistolas jamás se creyó esa porquería, jamás. Oye, Él sí pero se puso a yo creo investigar. que hay que hacer una diferencia porque masones como tu papá, hay pocos. También hay mucho profano con mandil, De- mucho masón mediocre, cabrón, que anda por ahí nada más ocupando lugares que no deben de ocupar. Pero sí, perdón que te interrumpa, pero sí, no de te que los preocupes. hay malos, muy Sí, malos masones, sí, ¿no? no, no, y si me lo permites y con todo el respeto de mis hermanos, ahí voy para allá. No, hay que se preparen, que la voy Sí, a tirar, dice Vico, sí. no, 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 porque sí. Entonces él al ver que era una persona de mente abierta, que de verdad sabe pensar, que su ideal es muy grande, no creyó en todas esas tonterías y como se fue a poner a la orden,
pues se hicieron buenos amigos, se comunicaban, cuando uno ocupaba apoyo del otro, se hablaban y hubo una amistad desde el comienzo ¿No crees que eso increíble. pudo haber lanzado algún mensaje raro hacia las logias establecidas? Porque, pues, hasta el último masón que le hizo un favor a la Iglesia Católica, pues fue Carlos Salinas de Gortari, cuando en el 1992, que me corrijan por ahí algún historiador, le regresa su personalidad jurídica a la Ujú. Iglesia Católica. Entonces, ¿no crees? Porque, bueno, no creo, o sea, yo estoy completamente seguro de que hubo masones que llegaron a relacionar a tu papá con la iglesia por tener ese tipo de relación. No, mira, de hecho, es más increíble el asunto. Como mi papá siempre, jamás había dejado a nadie abajo, o sea, siempre que tenía la oportunidad de hablar ante los medios, lo hacía y pasaba por todo el historial. Siempre que tenía una cámara enfrente y que le preguntaban algo del movimiento, él daba su opinión sobre el padre Pistolas, dando a entender que él está con la persona, sin importar a lo que se dedique, él está con la persona. Porque esa persona, ese padre, tiene buenos ideales le está agregando al movimiento y no le está quitando. Entonces lo vio como buen elemento y cada vez que tenía la oportunidad de decir algo, decía, o sea, le daba las características. No, pues que Simón el americano es así y a toda madre, o sea, siempre echándole flores a todo mundo. Entonces yo siento que él desde ese momento descartaba que hubiera algún tipo de relación de que no, no, para nada. Y eso es lo que me lleva a lo de que porta su anillo. Si te das cuenta, su uniforme eran tres cosas que resaltaban ante todo: la guayabera, el anillo y los guaraches. Donde fuéramos, sin importar, Sí, eh, dijiste esas palabras y me imaginé a tu papá así parado, alto, sí, porque está altísimo, estaba más alto que tú, ¿no? más alto que yo. Cuando lo dije, ay, caray. Sí, más alto que yo. Exacto, entonces, imagínatelo así y a donde fuéramos, sin importar dónde estuviéramos, con qué político estuviéramos, para nada. Cuando fue el aniversario de las autodefensas, que se lo celebraron en el Estado de México, en el Teatro Amparo Siqueiros, terminando de ahí se fueron a desayunar porque fue temprano. Se los llevaron al Frida Kahlo, uno de los restaurantes más caros. Y todo el mundo pidiendo cosas bien exóticas en la mañana, que carne, que cortes y que la fregada. Y mi papá pide unos huevos con cebolla y frijoles fritos por un lado. Y le dicen sus escoltas: oiga, doctor, fíjese en el restaurante donde nos están invitando, ¿por qué no pide otra cosa? Dice, no, porque esta es mañana y esto es lo que a mí me gusta desayunar. Yo pido lo que yo quiera, no lo que el Exactamente, lugar no que yo lo que usted esté, ¿no? está, exactamente, y siempre con sus guaraches. Entonces, eso yo lo tomé como personal y lo guardé en mí. Y cuando he tenido amigos que me comentan o me dicen que algún proyecto, que la fregada, que cuando sube hasta arriba ni los voy a pelar, les dije, si llego a no pelarlos, me enseñan un par de guaraches. La humildad. Yo veía el movimiento desde YouTube, porque pues de aquí a Tepalcatepec hay como 2, 3 horas, ¿no? De por medio, 4. 4. Eh, todo el pueblo seguía a tu papá. Él le decía al gobierno federal de aquel entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, que ellos sin preparación estratégica ni militar ya habían hecho pues el trabajo, ¿no? De todos. ¿Cómo hizo tu papá? O sea, ¿cuál fue su poder de convocatoria? ¿Cómo hizo para hacer eso, no? Porque es muy complejo. ¿Cuál era su poder de convencimiento? ¿O por qué la gente sí le decía, sí, mire, yo sí te sigo? Porque fue algo muy complejo, Alex. En la masonería, pues hay policías, hay soldados, hay de todos lados. Entonces, algo muy sabio que nos dijo Fernando López Alanís en una reunión secreta que se llamaban Queso Pan y Vino, supiste de esas reuniones, se convocaba a los empresarios masones y a los que no fueran empresarios también, ¿no? Que quisieran ahí. Fernando decía pues que aquí es donde realmente se ponía a prueba la fraternidad, porque en aquel entonces estaba muy fuerte en una que se llamaba Policía Federal, este, del PRI, del PRD, de aquel entonces creo que Tony Morena ni existía o apenas No, estaban y ahí creo que ni el saliendo. verde, o no, el verde iba en sus Este, inicios.
¿cómo, cómo saber, ¿no? Como masón, a quién voy a apoyar? Porque hubo una gran logia, que yo sí sé cuál, a Morelos, aquí en el estado de Michoacán, que ellos sí fueron a la Sedena con las autoridades a deslindarse. O sea, lejos de ir a lo que se reza cada día, cada 8 días, de que estás hablando de gente como Benito Juárez, de que el mismo nombre, ¿no? De las grandes logias, José María Morelos, generalísimo José María Morelos, ¿no? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río. Fueran y se deslindaran, que dijeran, oye, no, nosotros no tenemos nada que ver con las autodefensas ni con nada que haya sacado la escuadra y el compás. No me acordaba de eso, hermano. Te lo agradezco por recordármelo. ¿Qué, Les voy a dar duro, hermano, si me lo qué? permites. No, 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 no darlo, no, o sea, ni siquiera dar duro, dar lo justo, no lo que es. Exacto. Y lo que es duro. Y lo que es duro. O sea, Sí, hermano. yo los invité a muchos hermanos, vengan, porque a mí personalmente yo iba cada miércoles a la casa de Fernando López Alanís. Teníamos un club de meditación. Eran pues puros masones ya grandes. Yo era el único chiquillo ahí. En aquel entonces tenía veintitantos. Y yo les decía, vengan, porque Fernando, para que no sepan quién es Fernando López Alanís, en aquel entonces, pues él fue el soberano gran comendador de la orden, el inspector general de la orden, de grado 33, y era el delegado aquí en el estado de Michoacán. Entonces él ayudó muy de cerca al doctor Mireles. Yo sí invité a mucha gente, a muchos hermanos, a que fueran a esas reuniones. Oye, vamos a ver qué onda, ¿no? No, es que quién sabe qué. Le dije, oye, pero si a donde vamos a los actos cívicos con Benito Juárez y ahí estamos. Ay, sí, Benito Juárez, un gran héroe. Miguel Hidalgo, ¿eh? Like. Y cuando llega tu oportunidad, vas y te escondes. Y todavía le corres y le Y tú le apuntas corres y el les dedo. apuntas dónde está. ¿Qué opinas de esos pseudomasones? Porque yo ni les podría llamar masones, hermano. Uf, hermano. ¿Por dónde empiezo? Todos los masones que estén escuchando esto, siéntense, porque la masonería, para los que la aman y la quieren llevar a cabo, es muy bella. Pero desgraciadamente hay muy pocos masones reales. La masonería es una porquería. Discúlpame la palabra. Yo soy el maestro, tengo 7 y más, y sin embargo he estado en sueños porque sigo esperando el día en el que la masonería sea lo que tanto decimos entre columnas que es. Primero, levantamos columnas en Tepeque y parecía que literalmente le estamos pagando a la mafia por hacerlo. O sea, había que darle, no nada más invitarlos desde donde estuvieran, pagarle los viáticos. Había que darles dinero al supremo gran maestro, al secretario, al supremo gran O sea, secretario. darles dinero, de ten el dinero o de un recibo de nada más No, de no, de cápitas, ten o sea, dinero así. de ten por venir. Nos cobraron por ir. Esa es una. Ok. ¿Por qué dentro de columnas se tienen que estar pagando cápitas? ¿Por qué? O sea, ¿a quién le estamos pagando? ¿O bien es un gobierno? Es un gobierno que todo mundo tiene que aportar su impuesto. Hay que pagar impuestos por estar en la masonería. ¿Y ese dinero a quién pasa? Al venerable maestro, al muy respetable maestro. Y ahí se pasa al de más arriba. Y como hay uno en general, pues es el que se está inflando los bolsillos. Pero tú le tienes que pagar para que vaya a ayudarte a levantar columnas. Tú tienes que invitarle la comida. Espérame, no, 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 no. Eso te toca a ti. Porque estoy Tú ampliando. eres la institución poderosa, ¿no? Exactamente. Heredera del Y eso fue conocimiento. cuando levantamos columnas. Segundo, lo que tú mencionaste. Uf. O sea, no me creía yo que esa institución para la que mi papá tanto habla, de la que tanto ejerce su derecho, de la que tanto ama y a la que tanto ha apoyado, le da la espalda. Chingado, ¿dónde están nuestros ejemplos? Como dices tú, los tenemos acá y nos presionamos con ellos y salen de esas puertas y siguen siendo la misma gente mediocre que eran antes de unirse. Le dieron la espalda, empezaron a deslindarse, decir que ellos no tenían nada que ver con doctor Mireles. ¿Y qué hizo mi papá? Jamás se dio por vencido. Hasta en prisión daba sus mensajes por video con señales masónicas. Él jamás abandonó la institución. Empezó el movimiento, todo el mundo le dio la espalda, a excepto de unos, precisamente Alanís. Fernando López Alanís, en paz descanse también ya. Exactamente. Están ambos en el exactamente. eterno oriente. Ya están en el eterno sueño. Entonces se levanta y muchos le dan la espalda.
Entiendan que cuando mi papá se levantó, cuando Tepeque se levantó, no somos criminales que nos dedicamos al narcomenudeo. Perdón, no somos narcos que se dedican al narcomenudeo o criminales que se dedican a estar extorsionando. Y entonces, era el de la carne, que ya la carne, las tortillas estaban más caras que la carne en Tepeque. Era el de las tortillas, era el que no lo sembraban, no lo dejaban sembrar frijol, limón, papaya para darle de comer a su familia. Estoy hablando que era gente sin recursos. Mi papá nada más era el director de una pequeña clínica en un pueblo. Las millonadas no las teníamos. Y sin embargo, esa gente fue la que se levantó. Ahí es donde cuando se empezaron a acabar la munición, cuando las armas se descomponían, empezó mi papá a decirles, ¿y dónde estamos los masones? En pocas palabras, para resumirte todas las señales que él aventaba, él les decía, ¿y dónde estamos los masones? Nadie respondía. Primera semana, segundo mes, tercer mes, nadie respondía. El querido hermano Fernando fue el que captó la onda y empezó a apoyar poco a poco. De hecho, tuvo problemas con Lázaro Cárdenas por apoyar a tu papá, hasta donde Exactamente. tengo entendido. Empieza a pegar un golpe muy fuerte mi papá, que esto me lleva al siguiente comentario. Esto se dio gracias al pueblo, de tu segunda pregunta. ¿Cómo es que se dio? ¿Cómo es que el doctor Mínez tenía? Yo creo en él, lo sigo. Primero fue por el pueblo. Todo Tepalcatepec, teniendo sus líderes y sus grupos, todo Tepalcatepec le dio esa opción al grande. Todos los viejitos del pueblo le decían el grande a mi papá, porque desde los 12 años medía 2 metros y cacho, altísimo. Le dio síndrome de superhombre. Si alguien quiere investigar qué es eso, estaría encantado de platicar con ustedes, o si no tienen idea, pregúntenme, contáctenos y con todo gusto les explico, pero es una historia increíble que les va a De hecho, encantar. está poquito más alto que el presidente, ¿no? Andrés Manuel, porque yo Sí. los vi a los dos juntos en una ocasión y casi ahí se No, Andrés Manuel está iban. chaparrito. Sí, yo no me Sí. acuerdo. O yo iba arriba de una tarima o algo así, Yo porque. creo, pero no está tan alto el Ok. presidente, está Bueno, es que ustedes, chaparrito. como están bien gigantes, a todos nos Sí. ven chaparritos, ¿no? Ve los videos de cuando estuvimos Ok. acompañándolo en su gira aquí en Michoacán. A todos los eventos los acompañamos. Ahí salen parados y te das cuenta que está Hablando de chaparrito. masones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues es un masón del rito nacional mexicano. ¿Cómo fue la relación de tu papá con Muy el bien. Mi presidente o cómo papá, estuvo ahí la onda? bueno, espérame. Bueno, hay Entonces, que terminar sí, con los hermanos. sí, entonces, Hay que terminar con los sí, no, primos. la verdad. Y entonces fue gracias al pueblo que mi papá se levantó por primera vez. Ellos le dijeron, ¿tú sabes hablar, médico? Nah, todos nosotros somos rancheros. No sabemos hablar ante los medios, pero tú sí. Y lo ponen a él y entonces el pueblo le da ese primer respaldo, ese primer apoyo, ese apapacho de decir, lo que tú Tú digas eres. está evaluado por nosotros y estamos todos en un consenso igual y tú nos representas a nosotros. Todos tomamos la decisión que tú nos vas a representar. Perfecto. Entonces ese respaldo se lo dio el pueblo. Después cuando mi papá ya se hizo de más gente fue a apoyarlo, que le hablaban de algún lado o de otro, él ahí dejaba al pueblo obviamente bajo consenso y los que podían apoyar iban y levantaban por decir buena vista. Pero ya sabían que el doctor Mireles era de fiar por el respaldo que le dio el pueblo primero. Entonces, gracias al pueblo de Tepalcatepec, mi papá ante los medios es una persona de fiar y luego mi papá también aplicaba sus creencias y las armas masónicas que él tenía y bajo eso nos empezó a contagiar a todos de su visión que tenía él. Y eso es lo que a muchos nos encantó. De hecho, Regresando, ese sombrero que tienes es el que él usaba, ¿verdad? Sí, fue creo el que sí. último que él usó. Ese sombrero que tienes es el Sí, último que usó es el Manuel último que él Mireles. usó. Histórico. Exactamente. Este, Ya deberías de guardarlo, ¿no? ¿Para qué lo... sí, Ya deberías no, de ya voy a, guardarlo. voy a conseguir Que te un hagan una negocio. copia. Sí, ando en eso. Y entonces ya pues empiezan a creer en él, ¿no? Entra a prisión, como lo meten a prisión, y ahí, desde allá le hablaba a toda la sociedad masónica. Nadie contestaba. Sale y todo el mundo era un hermano. Todo el mundo, sí, yo soy masón, igual que el doctor Mireles. Sí, pero ¿dónde estabas antes? ¿Dónde estabas cuando se te estuvo? Cuando se ocupaba billete. Exactamente, ¿dónde estabas cuando yo te pedía tu apoyo y no te veía? Cuando todo el tiempo orgullosamente cargué mi anillo, ¿dónde estabas? Te digo, sale y todo el mundo es un hermano. Este,
Pero había otro dato buenísimo. Pero entonces la sociedad masónica no empezó a apoyar antes. Ah, pero ahora sí, ya lo dejaban platicar en todos lados. También antes, cuando recién se hizo famoso también, que salía mucho en los medios, que todo el mundo lo Es un entrevistaba. libro, ¿no? También. Yo Sí, me acuerdo ese lo que hizo cuando en te conocí prisión. con él fue en un evento en el centro de Morelia, no me acuerdo, Sí, del edificio. sí, Tú ibas como su escolta, ¿no? sí, También, o sea, porque yo te veía trasito de él. Se sentaba, me imagino por qué, ¿no? Pues estaban en una guerra prácticamente. sí. Se sentaba el doctor Mireles y los demás, ¿no? Y tú estabas atrás de tu papá. O sea, a ti te valía madre el protocolo, Sí, yo estoy atrás de mi papá. exactamente, Y exactamente. háganle como quieran. Porque yo sí Exacto. decía, no, pues ese quién será. Y después me dice, no, ese es el hijo de Mireles. Y ya Sí. después vi que traías tu anillo. De hecho, estuvimos muy cerquita. Sí, sí Porque estaba ya viendo la la foto. foto, ahí Ahí estábamos. estabas. No, ya Sí, después te sentaste a un lado mío. sí, Y ahí nada más, ¿qué onda? ¿Qué onda? sí, Y sí, sí. ya, X, así Sí, nada más. cierto. Sí, cierto, hermano, nos conocemos de tiempo. Y entonces, digo, lo empiezan a invitar cuando ya se hace famoso y ahí es donde él aprovecha y los empieza a regañar. De ahí es donde hay muchos videos sobre Sois él. como sepulcros blanqueados, ¿no? Casi, Oye, casi les como les dijo decía, Jesús a ¿dónde los están? fariseos. ¿Por qué no estamos todos nosotros encabezando este tipo de movimientos? Dice, yo practico las armas que aquí me enseñaron, yo soy un masón. Y es cierto, hermano, desgraciadamente vas a una logia y todo lo que se dice entre columnas, ahí se queda. Ahorita en la masonería te decía es una porquería, porque muchos de los que son hermanos no son hombres libres y de buenas costumbres. Los invitó alguien que ya estaba dentro, porque tú sabes que no puedes llenar una aplicación o una solicitud y meter tu solicitud para ser masón, ¿no? Te tiene que invitar a alguien Y como ver él. en ti que seas un hombre libre de buenas costumbres. No es cierto. El 98.9% de los masones actualmente son políticos o son empresarios de mucho dinero y ya andan entre hermanos nada más porque son de poder. Pero ¿y dónde quedó el hombre libre y de buenas costumbres? Tú mencionaste a Carlos Slim. ¿Quién es Carlos Slim? Te apuesto a que ese carajo, obviamente es un empresario, representante mexicano, etcétera, sí, pero fue un hijo de su madre. Al principio robó a mucha gente. Es un cabrón, pero bien cabrón. Es un empresario de lo más fregón que hay y se lo acepto, lo respeto. Pero ¿quién fue Carlos Slim al principio? Fue un cabrón con los mexicanos. Y lo invitaron a ser masón. Cabrón, espérame, ¿por qué? Entonces, ahorita todo el mundo invita a alguien con un estatus socioeconómico arriba, que tú no sabes si ese cabrón saliendo, como me tocó el caso de Colima, con el venerable gran maestro de Colima, comentando cómo iba a pasar, cómo él pasaba un venerable gran maestro anterior, el actual no sé quién sea, comentando y presumiendo cómo él iba al bachillerato y le pitaba y salían dos muchachitas del bachillerato, bien orgulloso, bien orgulloso. Y aquí en las tenidas que hemos tenido, en los trabajos, saliendo se ponen unas pedototas y empiezan a hablar de mujeres y empiezan a hablar de esto y del otro y te das cuenta que de hombres libres y de buenas costumbres no tienen ni madres, ni madres. Yo sé, pues mi papá no fue un hombre perfecto. Él tampoco era un hombre tan libre o de tan buenas costumbres. Pero sin embargo, amó a la masonería y la aplicaba como ningún masón lo ha hecho y ninguno de los que son masones ahorita lo han hecho. Entonces, de verdad, los hermanos en esos periodos fallaron gachísimo, horriblemente. Ya se convirtió en alguien famoso. Ah, ahora sí ya A empiezan. la foto. Mireles el masón. Y antes, al principio, no, 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 yo no tengo nada que ver con Mireles. Cabrón. Entonces, ¿por qué te llamas masón? Lárgate de ahí. Entonces, yo ahorita ya tengo 6 años, más de 6 años que he estado en sueños, porque sinceramente, para mí la masonería actualmente es una porquería. Te gano, yo llevo 10. Yo llevo desde que le dieron la espalda a tu papá que no voy a una logia. Sí. Pero obviamente tenemos el contacto ahí con todos los hermanos, ¿no? Pero Exacto, sí, o sea, exactamente. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿por qué nadie de ustedes, quién de ustedes realmente puede levantar la mano y decir, yo soy mejor masón afuera en el mundo profano que dentro de las columnas? Son muy raros, muy, muy raros. pues les da miedo, realmente en la actualidad. Yo lo dividí de la siguiente forma, y es una forma muy personal para que luego nadie ya me vaya. La masonería está dividida en dos partes muy importantes. La masonería vulgar, que es la masonería de grandes logias, que es la masonería de cápitas cada mes, de
de que se dividen y dentro de 8 días hacen otra gran logia y luego se vuelven a dividir y los corren. Esa es la masonería vulgar, esa es la masonería a la que todos tienen acceso. Sí. Eh, y está la masonería, las criptologias. O sea, ¿por qué? Porque ya fuera de ese sistema putrefacto y ya casi es como un cadáver, porque la misma Elena Blavatsky dice el cristianismo, que es la iglesia católica, como la masonería, dice son un cadáver el cual el espíritu hace mucho abandonó. Pero ella lo viene diciendo ya por el año 1800, o No sea, desde manches. hace 200 años ya se Wow. veía esa descomposición. Pero Elena era masón, ¿sí me doy a entender? Sí, Mireles era masón, ¿eh? así es, así es. Y ahí todavía, ¿qué es lo que pasa? Que ya los masones, que sí decidimos actuar en el mundo real, no en el mundo especulativo de allá dentro de las cuatro paredes, Sí, que nada más, como tú dices, es el club de la cantina para sí, muchos. sí, Hay los que sí hacen, y los que sí hacen hasta dejan de ir al club de la cantina de cada 8 días. sí. Y ellos se empiezan a reunir y en determinado momento hacen cosas como las que hizo tu papá, ¿no? Entonces, sí me imagino que también en la época de Lázaro Cárdenas, a lo mejor sí lo apoyaron dos, tres hermanos, pero también hubo muchos que se Sí, echaron para atrás, sí. ¿no? O sea, que dijeron, ay, no, yo no voy a Que sacar. estaban con las masas, con los otros grupos, Ajá. con el gobierno. Sí, Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Bueno, Blavatsky y todos estamos de acuerdo con lo que tú dices, pero creo también que estamos, después de la pandemia, estamos viviendo una era de reconstrucción, de reconstruir la civilización en general. Entonces yo creo que los que estamos activos, y digo activos en el mundo real, no en de dientes para afuera, pues vamos a tener mucho trabajo. A 10 años, Alex, de que tu papá comenzó esto, yo creo que contribuyó muchísimo, si no es que en gran medida también a que hubiera un cambio de régimen en nuestro país. Ya no domina el prianismo, que mucha gente decía, ¿no? Los conservadores, como le llaman. Y ganó la izquierda mexicana, popularizada por Andrés Manuel López Obrador, porque la gente que apoyó a tu papá, yo la veía en un estado casi igual de toda la gente que ha apoyado al presidente López Obrador, estar en un acto de desesperación, sí, de sí, que ya no saben ni qué onda. Entonces, si estaba la superderecha haciendo cagada al país con su guerra, sí. y ahora viene la izquierda, y ya llevamos, ¿cuántos años, Alex, de izquierda, O sea, Sí, y las cifras van a peor, o sea, ni siquiera que digas, bajó poquito, ¿no? Van a peor, es el de los peores años para periodistas en este país, o sea, es el país más violento para que ejercer la profesión del periodismo. A 10 años, ¿tú cómo ves Tepalcatepec? Tú vas a Tepalcatepec, tú sí. vas allá a la Tierra Caliente. ¿Qué está pasando en nuestro país? Ya pasaron 10 años de que alguien, pues prácticamente entregó su vida, porque tu papá fue lo que hizo. Al final del día entregó su vida. Como muchos otros. Ajá, Sí. entonces, eh, tú que lo viviste de cerca y sigues viviendo de cerca la sociedad actual, ¿ves algún cambio? A ver, cuéntame tú qué has visto, porque o a lo mejor yo soy el único ciego, ¿no? Claro. Este, bueno, retomando unas preguntas que me hiciste anteriormente. Cuando nos conocimos tú y yo, que yo estaba parado atrás de él acababa de salir Ajá. de prisión. Tenía semanas que acababa de Traían el salir de libro prisión. y era Sí, Pablo Alarcón, ¿no? Andaba también ahí sí, un Pablo Alarcón. exactamente. Y no había ninguna escolta. O sea, todo ese montón de escoltas que le vieron, no se arrimaron con mi papá luego, luego. Hasta que mi papá empezó de nuevo como a empezar a tomar más presencia, entonces como que se empezaron a arrimar. Pero ninguno de sus escoltas estuvo cuando mi papá salió, por eso me has visto tú con él solito, nosotros, en muchas fotos. Mi papá y López Obrador se empezaron a llevar bien, porque cuando él estaba preso, me puso a un escenario de su partido en la Plaza de las Tres Culturas para exigir y para pedir la liberación de Mireles. López Obrador, nos apoyó con eso y se lo conté a mi papá cuando fui a visitarlo. También estando mi papá preso, cuando él pasó a Morelia, precisamente a Morelia,
No sé si se acuerdan quien estuvo presente en su tarima, donde él se presentó como candidato a la presidencia. Tenía sus lonas, pero también tenían muchas, una grandotota que decía liberen a Mireles. Y me acuerdo que antes de hacerlo, antes de venir y con esa lona, le habló a mi mamá y le dijo, señora, ¿usted es la esposa del doctor Mireles? Sí, así es. Dice, ah, ok, soy Andrés Manuel López Obrador y que le cuelga a mi mamá. Le digo, ¿qué pasó, ma? Es un cabrón que me está jugando bromas. Bromas. Dice, ¿qué es Andrés? Y le digo, mamá, que sí sea. Y ya le volvió a marcar. Y le dice, bueno. Y le dice, señora, discúlpeme, de verdad, soy yo, fulano. Ay, señor, disculpe, mire, pensé que nos estaban jugando una broma. Y que le cuelgo. Dice, señora, me voy a presentar tal día en la capital de Michoacán. En mi escenario quiero llevar una lona grande donde se pida que liberen a su esposo. Dice, yo sé que mucha gente se ha colgado de eso. Muchas personas se han colgado del apellido del movimiento del doctor y de las autodefensas. Dice, yo no, yo le pido permiso a usted, que si no hay ningún problema, que cuelgue una lona y liberen a Mireles. Dijo, no, para nada. Y se presenta en Morelia y se presenta con la lona. Entonces, mi papá se enteró de eso también. Sale mi papá, se empieza a agarrar poncho otra vez y en sus mítines y en sus pláticas así ante un público grandote, agradecía a López Obrador por los dos actos, por haberle prestado y sacado el permiso, puesto el tarima y todo el apoyo para la Plaza de las Tres Culturas cuando yo me presenté en el Estado de México y para cuando vino a pedir su libertad aquí a Michoacán. Entonces mi papá sale y se lo agradece y compaginan mucho, se agarran mucha amistad entre ellos. Por eso es que había esa relación. Wow. Fíjate que hay algo que me impresionó mucho en varios discursos que escuché de tu papá. Y en uno de ellos dice que querían independizar a Michoacán de México. Yo ahí fue donde dije, ay, caray, ahora sí como que ya estoy en otro planeta, ¿qué está pasando? Porque yo no sé, o sea, yo lo veo como un simple mortal desde afuera, todo esto. Tú sí estuviste ahí. ¿Cómo lo ven los Estados Unidos, no? O sea, porque pues, el gobierno evidentemente lo vio muy mal, pero ¿cómo lo ven nuestros socios comerciales y el poder y el país más poderoso del planeta Tierra? Eh, lo veían como una amenaza, lo veían como una amenaza, porque tenían muchos de sus intereses invertidos en Peña Nieto. Y como le estaba dando la torre al gobierno de Peña Nieto, estaban perdiendo. Entonces veían a mi papá como una amenaza. Aunque sí mandaron supuestamente gringos a apoyarnos, o sea, que estuvieran ahí pegados con mi papá, pero eran más que nada espías o informantes. Este, ah, ¿qué te puedo decir? No, pues lo que puedas, hermano, porque lo que puedas, porque lo que no, no. Sí, no te. Entonces, te iba a comentar, eh, tú, tú habías mencionado de que cómo es que mi papá influenció en que el PRI, el PAN y el PRD perdieran postura, precisamente por el gobierno de Peña Nieto. Porque sale mi papá apoyando a López Obrador sube, gana Morena, se hace famosa, y mi papá también, y en todo momento le estuvieron echando tierra a las tres potencias que ya han estado todo el tiempo y que nada más nos han estado tumbando y tumbando y tumbando y tumbando. Entonces, cuando estábamos en campaña, decían lo mismo. Decía, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Dice, muchos se han peleado por las camisetas y ellos, ¿dónde están? ¿Qué han hecho por nosotros? En ese entonces le tiraba mucho a Silvano, al gobierno, porque le decía que solamente, de todos ellos, solamente uno es michoacano. Decía, ¿qué creen ustedes que sienten cuando tocan Juan Colorado? Nada, porque no son de aquí, no les duele la gente de Michoacán. Entonces, eso empezó a que mi papá empezara a tirar al PRD. En esas elecciones el PRD cayó, quebró, junto con el apoyo de López Obrador, de cómo evidenció a los otros gobiernos pasados, todo eso dio a que esas tres potencias cayeran. Wow. Y sí, hasta la fecha no se han podido recuperar. No, no está cabrón. ¿Qué fue lo que me preguntaste antes de esta? De los gringos. No, De los antes de eso. gringos. Antes de eso me Sí. preguntaste de algo.
A ver, ya no me acuerdo. Y yo. Pero bueno, de los gringos, pues digo, tenían su vista puesta obviamente acá. No les convenía que hubiera disturbios porque también si querían invertir o algo, pues no les parecía. Y no nada más los gringos. Canadá y China también estaban enfurecidos con el movimiento de mi papá. Porque ellos querían saquear las minas de Tepalcatepec y de Aquila y de Coahuayana. Y mi papá se los evitó y no los dejó. Evitaron que una empresa canadiense saqueara la mina de Tepeque. Evitaron que los chinos de acero de Lázaro Cárdenas hicieran que Acero Mitral quebrara. Estuvieron a punto de hacerlo, pero no lo lograron porque llegamos y limpiamos Lázaro Cárdenas. ¿Qué hacían? Llegaban los empresarios en su buque enorme, grandote fábrica, y le pagaban a los templarios porque los dejaran pasar. Pasaban y saqueaban todo el metal lo saqueaban, se iban a sus barcos, le daban media vuelta al mar y regresaban con el metal ya procesado. Y nos lo vendían barato. ¿Y qué le estaba pasando a Ceros Mittal? Pues tronó. Estaba a punto de tronar. Entonces, por querer saquear las minas de Michoacán, Estados Unidos, Canadá y China fueron afectados. Wow. Wow, wow, hermano. Pues sucedieron cosas más terribles y más a fondo de lo que uno se imagina. Qué bueno que aceptaste la invitación aquí a tu casa, Comunidad Pablo Luna. Eh, Vi que viene, sé que viene por ahí un mezcal, Oh, sí, un mezcal de alta gama, un mezcal que se llama Soy Mireles. sí, Eh, sí, ya pues ahí lo estamos promocionando también en la página de Facebook, en Alex Mireles. Este, es un mezcal que tiene el logotipo de mi papá. Bueno, es un logotipo que creamos, que tiene el sombrero, la tejana y el bigote. No tiene nada más que un sombrero y un bigote. ¿Por qué lo hicimos así? Porque todos aquellos que participaron tanto físicamente, tanto económicamente, tanto moralmente, tanto pidiendo al apoyo de los autodefensas, se identificaban de alguna manera con mi papá, porque seguían sus ideales, lo seguían ciegamente. Entonces, al ver la botella y que diga yo soy Mireles y tenerla en tu mano, imagínate, hermano, no me están comprando un mezcal a mí, no están adquiriendo un mezcal de su hijo, están teniendo algo o alguna parte del doctor Mireles. El mezcal lo escogimos porque era algo que le encantaba a mi papá. Sí, pues ya, por ejemplo, si yo me tomo un mezcal con mi papá, le voy a decir, mira, papá, ese es el mezcal Mireles. Eh, Este, y todo el mundo sabe quién es Mireles, ¿no? Exactamente. Antes, ¿qué dices? Que es un apellido muy poco común, pero ya muy conocido. Sí, exacto. Entonces, imagina que también haya personas que le tengan, no sé, un altar o que cuando tengan la botella en su mano, se acuerden de mi papá y si se toman un shot, que brinden por él. Todo eso. ¿Qué opinaba Manuel Mireles de la marihuana? Yo ya he platicado contigo, con tu papá nada más llegamos a vernos en cosas totalmente protocolarias de, hola hermano, bla, 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 ahí nos vemos. Sí. ¿Qué opinaba el doctor Mireles de la marihuana como persona y como médico, ¿no? Porque al final del día también es algo que ha estado involucrando en la salud pública. ¿Tenía alguna postura? O X le valía gorro, pero yo creo que no, porque Michoacán es un productor de marihuana muy fuerte. ¿Qué opinaba el doctor Mireles de la Mira, marihuana? muchos van a entender esto, Ok. pero porque lo dijo muchas veces en muchas presentaciones aquí en Morelia. Decía que la marihuana a nadie ha matado de sobredosis. Que si alguien tiene algún relato histórico, lo saquen. Pero la marihuana es la planta natural más fregona que hay. Al principio yo nunca lo escuchaba mencionar sobre eso. Pero bien como dices tú, él estaba bien consciente de las propiedades y de las cosas buenas que tiene la marihuana. Pues te digo, viene de rancho. Él ahí se creó en tiempos todavía anteriores a los míos. Entonces, él tenía bien notado lo de las Estaba menos propiedades. criminalizada también, ¿no? Había Exactamente. más Sí, había apertura. menos tabú Ajá, menos sobre la tabú. marihuana. Entonces, mientras fui creciendo, vi que él también me mencionaba, nunca me dijo, oye, ponte a estudiarla o chécala o algo. Pero sí veía que el tema no le desagradaba. Pero me acuerdo perfectamente que tanto en Uruapan como en el teatro que está a un ladito de Leyes, Ajá. mencionó que la marihuana a nadie ha matado y que esa pues no tiene nada de malo, que es natural. Fíjate que lo mismo, así igual nos contestó el señor Hipólito Mora, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y
Y sí decía, no, yo conozco amigos, dice que han fumado marihuana toda la vida y no pasa nada, ¿no? O sea, sí es importante saber la opinión de la vieja guardia. Y hablando de don Hipólito, él también es fundador, ¿no? De las autodefensas. Él, pero geográficamente eran lugares distintos, ¿no? Porque llegó un momento en el que estaba don Hipólito, estaba tu papá, el americano, otras personas, ¿no? El No, abuelo y quién sabe qué tantos. es en la misma carretera, están todos los pueblos unidos. El único problema es de que entre un pueblo y otro hay mucho campo abierto, Ya, sí. muchísimo. Entonces es lo que le hace la diferencia. Por si de Tepeque está La Ruana a 40 minutos o menos, dependiendo qué ¿Y si tanto se vayas. conocían físicamente tu papá y Hipólito? Cuando ¿O todo se empezó a cómo era ahí? planear, sí, Ajá. cuando todo se empezó a planear por debajo del agua, antes del levantamiento, del surgimiento, Hipólito se acercó a una reunión. Lo invitaron, le dijeron, oye, ¿Pero las este, reuniones eran del pueblo, o sea, suscitaban a toda la no, gente o eran en no, secreto? no, ¿O era como en la logia? Era... exactamente, para levantar, o sea, para empezar todo, se empezaron a reunir en secreto y solamente unas cuantas personas. Dice, no estaba el pueblo enterado, porque tú sabes que ahí alguien conoce a alguien, que conoce a Sí. alguien. Entonces, no, eran muy secretas, eran muy privadas esas reuniones. Y también, como antes de empezar eso, pues empiezan a ver, a hacer censos de cómo le está yendo acá y allá. Este, entonces, invitan a Hipólito y se une. Y todos están en el mismo acuerdo. Que se iban a levantar, que todos con camisa blanca y que se iban a levantar en armas, que consiguieran las armas que tuvieran, que los citaran en un punto y que se iban a levantar el mismo día, para que no tuvieran para dónde correr. Pero tu papá citó a Hipólito entonces, o sea, en una reunión, Alguien lo invitó. alguien le dijo, véngase don Hipólito a Sí. una reunión que el señor Mireles está organizando para el tema de No, las ahí autodefensas. no era mi papá, todavía. Mi papá sí estaba enterado de las reuniones, pero no era él el que convocaba. Era todas las cabezas. Tú mencionaste a el abuelo. Ujú. Estaba Hipólito mi y papá, no. americano, A ¿no? Hipólito Americano lo conocimos después. Ok, Hipólito, fue un invitado semanas después. ok. Sí, entonces en mi pueblo es donde apenas se estaban poniendo de acuerdo. Todo por una entrevista de Cherán. Ahí es donde viene la contestación de tu pregunta de que querían independizar a Michoacán. Todo el tiempo mi papá cargó la bandera de Cherán. Su parte de su discurso siempre era hay que cheranizar Michoacán. Sí me acuerdo de esa. Esa era su frase, hay que cheranizar Michoacán. Y siempre destacando las propiedades de Cherán, que se levantaron en armas en el mismo pueblo, que para hacerse uso de sus costumbres, que entre un grupo de personas tomen las decisiones sobre todo el pueblo y que no tenga que entrar el gobierno ahí. Entonces siempre mi papá cargó ese lema, hay que cheranizar Michoacán. Iba a otro municipio, les decía, cheranícense. Y sí, en unos discursos sí decía quería charanizar todo el estado. ¿Quieres contestar? ¿Estamos un break? No sé quién sea, no lo tengo registrado. Bueno, entonces Sí. seguimos. Y entonces, de ahí es donde sale eso. Y la pregunta anterior era. De la relación de don Hipólito con el doctor Cierto. Mireles. Ajá. Entonces, ya de ahí, él empieza a ver las reuniones de Cherán, empieza a hacer lo mismo, empieza a hablar con los grupos, con las familias más grandes, con los. O sea, había como una fórmula, ¿no? Exacto. Vas a reunir a la gente de tal modo, no van a usar Les teléfonos, platicaba. van a usar radios, porque yo veía que te los traían radio. No, eso fue hasta después Ah, también. ok, después. Sí, 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 los sí. radios todavía no se Al daban. principio nomás era así en secretito, vente. Sí, ven a mi exactamente. casa, compadre, y vamos a Exactamente, hablar. hacían una reunión entre los descendientes de los fundadores del pueblo y la palabra, pero era bien, bien estricta, bien, bien delgada. Nadie podía saber de ellos a menos de que vieran que eran personas libres y de buenas costumbres. Así me invitó Fernando a la reunión porque me dice, oye, ¿me quieres ayudar con algo? Y yo dije, pues claro, hermano, pues es mi mayor, ¿no? Le dije, Claro. claro, tú dime a orden. Si te voy a invitar a una reunión, nada más que tiene una palabra secreta. Y yo, ah, caray, eso está raro porque las palabras secretas pues nomás se dan en templo, no en la logia. Sí. Y me dice, tienes que decir queso, pan y vino. Y tienes que llegar con queso, con pan o con vino, con cualquiera de las tres. Con pólvora roja. Ajá, yo dije, órale, qué interesante. Pues, ¿qué irán a llevar los demás? Yo decía, llevarán más vino, llevarán... Dije,
pues por si hace falta yo llevo vino, ¿no? Y como en ese entonces yo tenía unas panaderías, llevé pan, llevé pues un bolsolón de pan y una botellita de vino, pues llegué queso, pan y vino, y pues, pan y vino, no me alcanzó para el queso, no alcancé a llegar. Pero también era eso, eran muy discretas, muy secretas, Exacto. eran para ciertos hermanos, Exacto. y y pues realmente, yo creo que en esta pequeña plática hemos revelado más secretos de los que tiene el Estado Mayor, ¿no, Sí. hermano? Casi, casi. El CISEN, ¿cómo se llaman esos? Sí, era CISEN antes. Ajá, los espías. Y entonces era así, bien chiquitas, así, bien secretas, bien concretas y con ciertas personas nada más. Y en eso invitan a Hipólito, alguien invitó a Hipólito, porque no se conocían con mi papá. Ok. Lo invitan, platican, se ponen de acuerdo del levantamiento, de cómo lo iban a hacer. Y un ejemplo, quedaron de que se iban a levantar, por decir, el miércoles, pero el sábado anterior llegaron los criminales, del grupo criminal, y a todos los que estaban piscando limón y trabajando, porque son personas que comen al día, Ajá. familias enteras, les dicen, no van a cosechar hoy, todo lo vamos a cosechar nosotros. Y les dice alguien, ¿nos van a dar dinero? Dice, no, todo va a ser para nosotros. Ustedes no van a cosechar hoy ni mañana, o sea, así. Entonces, esas familias pertenecientes a la Ruana, ahí es donde estaban las huertas, se ponen de acuerdo y mandan a unos representantes aquí, a Morelia, a hablar con el fiscal general. Llegaron aquí a la fiscalía y ponen la denuncia. Pues ellos ponen su denuncia, se retiran, se suben a su camión y al llegar a la Ruana estaba la renuncia ahí en las puertas de todos con fotocopia. Llegaron los templarios y los masacraron, familias enteras, niños, niñas, mujeres, todo. Wow. Entonces, pues a mí me da como mucha tristeza, ¿no? Porque yo sigo viendo pues una situación Sí. de mucha oportunidad en nuestro país. ¿Y tú qué? ¿Tú qué vas a hacer o por qué usas el sombrero de tu papá? A ver, cuéntanos, ¿qué Ahí onda? te voy. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y entonces los empiezan a masacrar. Hipólito el domingo le manda mensaje a todos y les dice, yo ya no puedo más. Y acaban de hacer esto aquí en La Ruana, me tengo que levantar. Y se levanta con 8 personas, nada más. Él solo con 8 personas. Wow. Y entonces él detona el movimiento y todos los demás nos tenemos que levantar al mismo tiempo. Se levantan todos los municipios que estaban de acuerdo y de ahí empezamos a levantar municipio por municipio. Yo me acuerdo que la caravana iba a llegar hasta acá, hasta Morelia, ¿no? Sí. En aquel entonces decían Sí. que ya vamos para Morelia. Yo decía, ay, caray, esos Y yo le hablé, yo estaba cabrones. tomando un curso aquí en CU y le hablé a mi papá, le dije, oye, ¿para qué vienes para acá, para Morelia? Dice, no, mijo, ¿por qué? Dije, Ya están bien espantados, sí. ya cerraron todas las salidas, ya hay policías en las salidas, Salamanca, en la de Quiroga, en la de Pátzcuaro. Dije, ¿te están esperando? Dice, vas a ver, mijo, espérame tantito. Dice, ponen en el canal fulano de tal, que convoca rueda de prensa y que dicen, ya me están esperando en Morelia. Dice, ¿y saben algo? No voy a ir para ver si así tienen tantita vergüenza en Morelia, con todo el poder militar y de gobierno que tienen y no pueden hacer nada. Dice, tienen a la zona militar y los decía por número. Tienen a la zona militar, tienen al cuerpo de bomberos, tienen al policía federal y policía estatal. Dice, es más, hasta los Boy Scouts y los tamarindos están ahí y no se pueden levantar ellos mismos, prefieren bloquearme el camino a mí. Dice, para que se les quite, no vamos a ir a Morelia. A ver si así tienen tantita vergüenza. Aquí gobernaba el PRI, ¿no? En ese entonces Sí. también Wilfrido, creo que era Sí. el presidente municipal. Sí. Hablando de gobierno, me preguntaste que qué pensaba de la situación anterior y actual. Ajá, sí, ¿cómo ves tú? Porque ya cambió, según ya cambiamos de partido, ya todo. No, y deja de eso. Muchos no se están dando cuenta que ahorita viven así de a gusto, así de bonito, así de esplendoroso, gracias al movimiento de autodefensas. De nuevo, antes del comentario que voy a decir, yo sé que voy a herir muchas susceptibilidades. Yo voté por López Obrador. Lo acompañé aquí en cada una de sus giras junto con mi papá. Le aplaudo sus logros como no tienen idea, pero yo no soy un fanático ciego, aplaudiendo lo bueno y lo malo. Soy un patriota mexicano. Veo más por mi país. Entonces,
Aunque los autodefensas, mucha gente crea que, que somos un error o que no nos ven a los autodefensas, según el secretario, no las veo. Está así de alto. ¿Cómo las va a ver? Aunque los autodefensas hayamos sido lo que hayamos sido, o las opiniones de cada quien, ahorita viven mucho mejor gracias a ese movimiento. Mucho, mucho mejor gracias a ese movimiento. Entonces, tienen que, la verdad, eso les ha favorecido a los partidos políticos para que anden otra vez en las mismas. Michoacán políticamente no ha cambiado en nada, políticamente, de aquel entonces al de ahora. Las únicas diferencias es de que son, perdón, de que muchos de los servidores públicos no son criminales como lo eran antes. Chucho Reina, mi papá lo dijo ante los medios, que lo meten a la cárcel. Fausto, no, mis respetos para Fausto. La verdad, es la misma porquería porque nada más están jugando con el pueblo, nada más. Nada más están jugando con los ideales de las personas. Están jugando con el hecho de que muchas personas le tienen fe a Morena porque es el partido nuevo o que ha dado resultados, pero no se equivoquen, la gente se equivoca. López Obrador no es Morena. López Obrador está solo, no tiene un partido que lo respalde, porque en todos los estados es una porquería Morena y también Michoacán, vendiendo las candidaturas, dándoselas al amigo del primo o al hermano o al Al estilo cuñado. del PRI, pues eso es el PRI Exactamente. renovado, ¿no? El PRD no murió, está vivo en Morena. 98% perredistas están en Morena. ¿Qué Entonces, opción le queda al pueblo, Alex? Porque yo soy muy crítico siempre del gobierno actual, en el gobierno de Peña Nieto también, ahí estuvimos tirando. Pero el mexicano promedio o el mexicano de a pie creía que el problema estaba en que nos gobernaba la derecha, ¿no? Pero ahora ya lleva la izquierda gobernando un buen rato la misma. y sigue igual de la onda, ¿no? Ya no pudo la derecha, no pudo la izquierda. ¿Qué le queda al pueblo de México, Alex? Exigir, exigir, demandar, denunciar, hablar, levantar la voz, unirse, no necesariamente en las armas que se usaron en el movimiento, sino unirse, usar otro tipo de armas ideológicas si es necesario. Yo he visto los movimientos de las chicas que han obtenido resultados, ¿eh? O sea, reales en la ley, en leyes que se han creado a partir de esos movimientos. Eh, no digo que sea el modelo, ¿no? Pero yo creo que sin el tipo de violencia, como tú lo dices, que fue hace 10 años, se están logrando ciertas cosas. No se está logrando a como se debería, ¿no? Porque Claro. está horrible. ¿Cómo se puede organizar la gente entonces? O sea, ¿tiene que ir a las marchas? No, no, no. ¿Tiene qué va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué le va a Somos hacer la más gente? pueblerinos, somos más ciudadanos y somos más civiles que no pertenecemos a ningún partido que los que sí lo pertenecen. Si todo el pueblo, incluyendo mujeres, todo el pueblo se une y generan su propio partido, las van a ganar todas, porque le están quitando alimento a los que se están muriendo de hambre, que están en el hueso y siguen una y otra, y si no él su hijo, y si no él su hermano, y así. El pueblo son los que tienen ¿qué es lo que le pasa a cada partido? Si les quitas votantes o si les quitas agremiados o afiliados, se empiezan a morir de hambre. Ujú. Entonces, quítale al pueblo, al partido, que es donde ellos están chupando y alimentándose y no tiene nada. Nada en absoluto. Pero yo esperaba que con López Obrador se acabara el hambre que hay y sigue habiendo esa hambre. Literalmente puede más el dinero, una torta y una coca que tu estabilidad a futuro. Puede más eso. Es más grande la necesidad que la fe. Ok, Alex. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves el mercado del cannabis? Ya ahora en León va a haber una expo ya para empresarios. No va a ser la típica expo 420, que no tiene nada de malo, porque Sí. luego la gente me critica que yo critico a los 420. No, Sí, no, no. no, nada que Si ver. supieran lo que pasó antes de este podcast, ¿no? Todo Exacto. lo 420 que pasa antes de este momento. Sí. Vamos a estar ahí como Canamich. Canamich
yo como se lo dije a don Hipólito en aquella ocasión, me tocó entrevistarlo y le dije, mire, usted no me conoce, pero pues le voy a resumir quién soy así rápido. Le dije, soy Pablo Luna, presidente fundador de Canamich. Este, estamos en la regulación del cannabis para estos fines, principalmente industriales, y soy simpatizante de su causa porque el doctor Mireles, que era su colega, le dije, pues él fue mi hermano, y dije, y pertenecemos a la misma augusta institución que él abanderaba, ¿no? Tanto. ¿Cómo ves? ¿Qué panorama tú ves? Antes de conocerme, ¿tú cómo veías Canamich? ¿Qué opinas de todo lo que estamos haciendo, que todo lo que está pasando ya desde tu perspectiva personal? Ya había escuchado de Canamich. Fue cuando me puse a indagar y a explorar todos esos ambientes. Y hice lo posible por encontrarte y pues veía tus productos. Pero me gustó tanto, me llamó tanto Canamich que yo me busqué la manera de ser distribuidor de cannabis, del terapéutico, aquí en, aquí en Michoacán, porque no me acordaba que ya nos conocíamos. Ajá. Entonces empiezo a verlo y ya cuando empieza a ser más escuchado, que lo empiezo a notar más, me dio mucho gusto por ver que una empresa michoacana se esté levantando en esa cuestión. Era cuando traían la bolita en los diputados federales entre que si la legalizaban o no. Fue cuando empecé a notarla más y dije, oye, qué padre, o sea, qué padre que ya eso se esté dando aquí con una empresa michoacana con gente michoacana. Eso me dio mucho gusto. Para mí es una revolución, Alex, lo que estamos haciendo en Canamich. Salimos realmente con otra visión, más que de beneficiar al pequeño grupo de consumidores 420 o al un más pequeño grupo de productores Sí, 420, que realmente pueda haber una industria que genere una derrama económica importante para nuestro país, que tanta falta nos hace. Y realmente lo vi como, pues, como un reto. O sea, yo se lo dije a Hipólito, le dije, pues sus armas fueron distintas a las mías. Dije, pero estamos también en una revolución porque a cada persona también que concientizamos sobre el tema del cannabis, pues no en un 100%, pero sí hay un porcentaje que se erradica la violencia y la ignorancia, que la raíz de la violencia pues es la ignorancia misma. claro. Y, y ya que platicamos y que yo me acordaba pues que en lo que podía apoyábamos al doctor Mireles y ahora que platicamos de lo de una empresa en común, de proyectos, tú y yo, se me hace como muy paradójico todo lo que le digo a unos amigos, le digo, es que yo siento que hace 10 años yo andaba más bien como muy adelantado. Yo me tenía que Mm, esperar todavía una década para, no con el Mireles papá, sino con el Mireles hijo, de empezar a hacer algo, ¿no? A lo mejor yo era el que estaba ya queriendo hacer algo en el 2013, porque en el 2013 yo convoqué a todos los grandes maestros de las grandes logias del estado de Michoacán. Y ahí se hablaba de eso, se hablaba de tu papá, o sea, era algo muy efervescente. Y pues esperemos a ver qué nos depara el futuro, Alex. A ver qué más vamos a andar haciendo. Qué sorpresas le vamos a dar por acá a la gente. no, Tus sí. redes sociales. Tus redes sociales. Alex Mireles. Alex Mireles, Y indiscutible, sí, también inconfundible. en TikTok y pronto voy a tener por ahí una fanpage. Ahí voy a estar subiendo los contenidos de los videos y de los TikToks para que estén viendo. Y la verdad no hay pelos en la lengua. Obviamente respeto mucho a las entidades, a los grupos que hay. A nadie le falta el respeto. Los únicos que sí, pues son los criminales. Esos no tienen respeto por nada. Pero hay grupos de narco, pues, de narcomenudeo, que también mi papá lo dijo en Uruapan. La diferencia entre Oye, narcotraficantes y exactamente, y criminales, ¿no? criminales, Sí, sí, sí. exactamente. Entonces, quien sea de un rancho lo va a saber y sabe a lo que me refiero. Quien sea de pueblo. Entonces, los respeto, están ahí sus grupos, no pertenezco a ninguno. Y pues de alguna manera, por el movimiento, por mi papá, porque me cayó todo el legado, hay comunicación, pero no significa que pertenezca, ¿no? Entonces, gracias a eso, y pues de hecho, o sea, de esos temas también hablo en los videos, entonces ahí los voy a estar poniendo en la fanpage. Y la verdad, pues quiero levantar la fundación. Vamos a levantar Fundación Mireles de nuevo. Va a ser más hermosa de lo que de cómo era cuando mi papá vivía. Es un reto personal que tengo yo. Y pues mi marca es yo soy Mireles.
Yo soy Sigan la Mireles. marca, yo soy Mireles, pronto va a haber ahí algunos mezcales, algunos cafés también, Sí. hay unas colaboraciones con Canamich. Sí. Pues Alex, estoy en pie al orden. Mi hermano, al pie del Hermano. orden, te felicito por Canamich. De verdad es un orgullo estar con el fundador de una empresa michoacana y mexicana y hermano, Gracias, hermano. para futuras. Pues vamos a Bendiciones. seguirle dando, no nos queda otra porque estamos en pie al orden. El pie del orden, hermano. Muchas Pues es gracias. cuánto, hermano. Chingón. Gracias, Se hermano. acabó. Nos vemos. Hasta la próxima a todos los emprendedores y emprendedoras.